Diciembre de 2024. El periodista estadounidense Kyle Lennox recibió un mensaje que lo dejó perplejo. El remitente, el Comité Olímpico Argentino. El contenido era explosivo. En la elección de la sede para los Juegos Olímpicos de 2036, Argentina recibió un trato injusto. Es una clara discriminación del COI hacia nuestro país. Queremos que le cuentes la verdad al mundo. Kyle llevaba más de 15 años cubriendo los pormenores del deporte internacional. Al haber reporteado in situ Juegos Olímpicos, Mundiales y Panamericanos, a su escritorio llegaban a diario todo tipo de filtraciones y denuncias. Pero el mensaje de ese día tenía un calibre distinto, no era un cauín cualquiera. Kyle se quedó mirando la pantalla. Música. Una acusación de discriminación en la licitación olímpica es gravísima. De ser cierta, sería un terremoto para la dirigencia deportiva mundial. Sin embargo, un periodista serio no arma un reportaje basándose en una sola campana. Si algo había valorado Kyle en su carrera era, por sobre todo, la imparcialidad y el chequeo de datos. Kyle tecleó su respuesta al tiro: me interesa conocer los antecedentes a fondo. No obstante, le advierto que investigaré los hechos desde una postura estrictamente neutral. Buscaré la verdad cruzando información desde todas las veredas. No solo la suya. ¿Están dispuestos a seguir adelante bajo esas condiciones? A los pocos minutos, la respuesta rebotó en su bandeja: por supuesto. Si los hechos salen a la luz, quedará en evidencia que la verdad está de nuestro lado. Kyle tomó una decisión. Iría a comprobar con sus propios ojos dónde estaba la verdad, para luego contársela al mundo sin anestesia. Ese era su compromiso como periodista. Música. A la mañana siguiente, Kyle agarró el teléfono y llamó a un viejo conocido, Marcus Vanderbilt. Un tipo con más de 30 años de circo como asesor externo del COI. Marcus había estado metido en decenas de procesos de selección de sedes. Si alguien podía sacarle la radiografía a este conflicto, era él. Marcus, tanto tiempo. Fíjate que te llamo porque tengo un tema complejo entre manos. Tras escuchar el resumen de Kyle, se hizo un silencio en la línea antes de que Marcus respondiera. Suena sumamente intrigante. Pero ojo, Kyle, para destapar una olla como esta, el trabajo de campo allá mismo es fundamental. Música. Kyle asintió, dándole la razón a su amigo. Por videollamadas o correos electrónicos no iban a llegar al fondo del asunto. Tenían que viajar a Argentina, sentarse a dar la cara con los directivos y revisar las carpetas en persona. ¿Te apañas a venir conmigo? Necesito tu ojo experto en esto. Marcus no lo dudó, de todas maneras. Pero te aviso, yo voy a mirar esto con total frialdad. Los números mandan, no me pongo la camiseta de nadie. Kyle soltó un suspiro de alivio. Contaba con el mejor socio posible. Rápidamente, compraron los pasajes a Buenos Aires y le avisaron al comité su fecha de llegada. La respuesta fue un protocolar: los esperamos con los brazos abiertos. Tras aterrizar en el aeropuerto internacional de Ezeiza, Kyle y Marcus se subieron a un taxi rumbo al centro de la capital bonaerense. A la hora acordada, entraron al imponente edificio del Comité Olímpico Argentino. El ascensor los dejó en el 8º piso y, al fondo del pasillo, divisaron la sala de reuniones. En la puerta los esperaba un hombre de unos 40 años, de terno oscuro y semblante adusto. Bienvenidos, los estábamos esperando. Soy Martín Rossi, director de Relaciones Internacionales. Rossi los saludó con un apretón de manos firme, en un inglés impecable, y los hizo pasar. Adentro había una mesa de caoba tapada de carpetas y archivadores. Los tres tomaron asiento. La tensión en el ambiente se podía cortar con cuchillo. Rossi, con un desplante lleno de confianza, abrió el primer dossier. Acá les voy a transparentar todas las bajadas de piso y el trato injusto que ha sufrido Argentina. Kyle abrió su libreta y preparó el lápiz. Marcus, por su parte, se cruzó de brazos, en modo de escucha activa. Rossi apuntó a la primera página. Era una fotografía panorámica del Mundial de Fútbol de 1978. Para que tengan un poco de contexto, Argentina tiene un currículum intachable albergando megaeventos deportivos. Su voz denotaba un orgullo indiscutible. En el 78,
Organizamos un mundial en un contexto dificilísimo y el país funcionó como reloj. Fuimos campeones del mundo y el torneo fue elogiado por la FIFA. Cahill anotaba rápido. Rossi dio vuelta a la página. Música, y si miran más acá, los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018. Tuvimos delegaciones de todo el orbe y la logística fue un 7, sin ningún ripio. En buen chileno, como dicen del otro lado de la cordillera. Demostramos que tenemos espaldas de sobra para organizar eventos de esta magnitud. Marcus seguía en silencio. Su cara era una esfinge. El tono de Rossi de repente se volvió más áspero, teñido de frustración. Pero claro, llega la asamblea del COI y de la nada nos cambian las reglas del juego. Le entregan la sede de 2032 a Brisbane y a nosotros ni siquiera nos dan la pasada para competir. Nos bajaron por secretaría. Golpeó la mesa con los nudillos. Hace poco, Chile organizó los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 con un nivel de inversión enorme avalado por la región. Siendo países vecinos, ¿por qué a ellos se les dan todas las facilidades internacionales y a nosotros nos cierran la puerta en la cara? Hay una falta de equidad brutal. ¿Y dónde cree usted que radicó esa supuesta trampa, señor Rossi?, preguntó Cahill. El proceso de selección fue súper trucho. Nunca transparentaron porque favorecieron a otros y nos ignoraron a nosotros, respondió Rossi, volviendo a sentarse. Cahill no paraba de tomar notas. Justo cuando el directivo iba a seguir hojeando su presentación, Marcus lo paró en seco. Música, entiendo perfectamente su punto, señor Rossi. Pero para tener la película completa y no quedarnos solo con la retórica, necesito que repasemos algunos datos duros. Marcus sacó un cartapacio negro de su maletín. El sonido de las hojas rompió el silencio de la sala. Ya que sacó al pizarrón el Mundial del 78, detengámonos ahí un momento. Marcus puso sobre la mesa una fotografía histórica. Segunda fase de grupos. Argentina contra Perú. Ustedes necesitaban ganar por una diferencia de 4 goles para clasificar a la final. La cara de Rossi se tensó. A Cahill no se le pasó por alto ese detalle. El 6-0 a favor de Argentina es visto acá como una gesta heroica, comentó Marcus, con un tono clínico. Pero hay antecedentes imposibles de ignorar. Abrió una hoja de cálculo. Hablemos del contexto extracancha. Los informes de la época confirman que, antes del partido, el mismísimo dictador Jorge Rafael Videla entró al camarín peruano junto a figuras políticas internacionales. Sumado a eso, poco después se confirmaron despachos irregulares de toneladas de trigo desde Buenos Aires hacia Lima, además del congelamiento de líneas de crédito. Cahill frunció el ceño. Una visita del jefe de Estado al vestuario rival, en dictadura, es derechamente un acto de amedrentamiento. Esos son puros mitos urbanos y coincidencias diplomáticas, saltó Rossi al tiro. Marcus movió la cabeza. Hay testimonios jurados de jugadores peruanos de esa época que confirman la intimidación. Música. El aire se volvió pesado. Rossi desvió la mirada, visiblemente mosqueado. Hablemos de otro hito. Mundial de Italia 1990. Marcus sacó un nuevo documento. La cara de Rossi se iluminó levemente. Ese mundial fue una demostración de nuestra mística. Dejamos fuera a Brasil en octavos de final con una jugada magistral. Fue un partidazo, sin duda, concedió Marcus. Pero, ¿se acuerda del famoso bidón de Branco? Rossi frunció los labios. Marcus puso una foto de un masajista argentino ofreciéndole agua a un jugador brasileño. El mediocampista Branco bebió de esa botella y terminó mareado, casi perdiendo el conocimiento. Años más tarde, el propio Diego Maradona y otros miembros del equipo reconocieron en televisión abierta que el agua tenía rohypnol, un tranquilizante. Eso es folclore del fútbol, alzó la voz Rossi. Acá somos pillos, es la picardía sudamericana. Los brasileños lloraron porque no aguantaron perder. Marcus no se inmutó. Dopar a un jugador rival sin su consentimiento no es picardía, señor Rossi. Es un delito y una falta gravísima al fair play que le dio la vuelta al mundo. Música. Cahill miraba a ambos alternadamente. El asunto estaba escalando fuerte.
Marcus abrió la última solapa de su carpeta. Cahill preparó el lápiz, presintiendo que venía el golpe de gracia. Vámonos a la historia reciente. Hablemos de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, en Chile. Rossi se puso a la defensiva, cruzando las piernas. La delegación argentina tuvo un comportamiento peculiar durante ese evento. Revisemos las fotos. Marcus extendió unas imágenes sobre la mesa. Para empezar, Argentina se negó a comer en el casino de la Villa Panamericana y armó su propio centro de abastecimiento. Era una medida de precaución básica, retrucó Rossi casi a los gritos. Había informes de que el agua en Santiago estaba contaminada por los relaves de la minería chilena. Marcus mantuvo su tono glacial. Pero resulta que la Organización Panamericana de la Salud, OPS, y las autoridades sanitarias certificaron la potabilidad y seguridad total de las instalaciones chilenas. Eran informes técnicos concluyentes. Había que ponerse el parche antes de la herida, por si acaso, insistió Rossi. Le hago una pregunta, disparó Marcus. De los 41 países que compitieron en Santiago 2023. ¿Sabe cuántos rechazaron la comida chilena? Rossi apretó la mandíbula. Uno solo. Ustedes. Nadie más, sentenció Marcus. Música. Rossi se estaba poniendo pálido. Marcus siguió pasando páginas. Luego tenemos el tema de los balcones en la Villa Panamericana. La foto mostraba lienzos gigantes con letras celestes y blancas que rezaban: los campos de hielo sur son argentinos. El estatuto del Comité Olímpico y de Pan Am Sports es clarísimo, leyó Marcus. Se prohíbe tajantemente cualquier manifestación o propaganda política, religiosa o racial en las instalaciones deportivas. Ellos empezaron, estalló Rossi. El comité chileno imprimió mapas oficiales del evento donde incluían los campos de hielo sur como territorio exclusivamente chileno. Eso es una provocación geopolítica. Los temas limítrofes son delicados. Justamente, se resuelven en la Cancillería, no colgando trapos en una villa olímpica, retrucó Marcus. Y hay un detalle más, prosiguió el experto. Mostró unas fotos de hermosos arreglos florales. Los ramos de copioes, la flor nacional de Chile. Fueron cultivados por floricultores de la región de la Araucanía. A los atletas argentinos se les instruyó explícitamente que no los recibieran en el podio. Música mostró fotos de atletas de Estados Unidos, Brasil, Canadá y Colombia levantando orgullosos sus ramos de copioes. No íbamos a avalar la militarización del Estado chileno en la macrozona sur sosteniendo esas flores. Era un riesgo de seguridad, argumentó Rossi. Marcus negó con la cabeza. Nuevamente, de los 41 países participantes, los únicos que le hicieron el quite al ramo fueron ustedes. Cahill anotó el dato, comprendiendo el peso de los números. Marcus sacó la tabla final. Eran las estadísticas disciplinarias de los últimos 30 años. Este es el registro de infracciones graves a la ética deportiva internacional en la región. Desde 1994 a la fecha. Chile, 0 infracciones. Argentina, 47 infracciones registradas. Música 47 contra 0. El silencio en la sala era atronador. El comité emitió cartas formales de advertencia estipulando que, de mantener estas actitudes desafiantes y poco transparentes, se revisaría la elegibilidad de Argentina para albergar eventos globales, concluyó Marcus. Rossi se hundió en el respaldo de la silla. Cahill notó que le tiritaban las manos, pero de rabia. De pronto, el dirigente argentino se puso de pie, incapaz de contenerse. Todo esto es por culpa de los chilenos, gritó, apuntando hacia la ventana como si pudiera ver la cordillera. Ellos nos provocaron primero con los mapas. Nuestra reacción, los lienzos, rechazar las flores, fue pura dignidad. Chile es una vergüenza para Sudamérica, y por su soberbia y falta de hermandad nos castigan a todos. Cahill dejó de escribir, impactado por el nivel de la pataleta. Una perspectiva curiosa, murmuró Marcus, inalterable. Veamos entonces cómo reaccionó Chile frente a sus boicots. Abrió otra carpeta. Cuando ustedes colgaron lienzos políticos en sus narices, ¿sabe cuántos reclamos formales ingresó el gobierno chileno o su comité ante Pan Am Sports? 0.
Ninguno. Rosy tragó saliva. ¿Cuándo ustedes basurearon la comida local inventando lo del agua contaminada? ¿Qué dijo Chile? Nada. Guardaron silencio. Cuando despreciaron su flor nacional en vivo y en directo para todo el continente, la respuesta oficial de Santiago fue el silencio. Marcus clavó la vista en Rosy. Ustedes insultaron su logística, su geografía y sus símbolos patrios. Y ellos no emitieron ni una sola queja formal exigiendo sanciones contra Argentina. ¿Por qué cree que hicieron eso, señor Rosy? ¿Por cobardes? ¿Por tener tejado de vidrio? Música. Nadie contestó. Se equivocan, dijo Marcus suavemente. En Chile existe algo que no está en los reglamentos. Es la resiliencia cívica. El famoso temple chileno. Es la mentalidad de un pueblo que se acostumbra a levantarse de los terremotos en silencio, sacudiéndose el polvo. Su filosofía es clara, por muy sucio, ruidoso o tramposo que sea el vecino. Ellos no entran en la choreza barata. No pierden la compostura ni se rebajan al mismo nivel. Música. Cail sintió un escalofrío y anotó esas palabras textuales. Marcus giró su tablet hacia Rosy. Mostraba recortes de redes sociales y prensa de los días de los Panamericanos. Mira cómo reaccionó el mundo. Periódicos en Brasil, Estados Unidos, España y el Reino Unido. Todos comentaron la actitud intachable del anfitrión. La civilidad de Chile da cátedra, un país en serio, mientras unos arman escándalo, los chilenos trabajan. Rosy, rojo de ira y con los puños apretados, no tenía cómo retrucar. Estaba acorralado por los hechos. Cail entendió que la entrevista había terminado. Al día siguiente, de vuelta en su oficina en Nueva York, Cail Lennox ordenaba sus apuntes. Tenía claro su deber periodístico. Tituló el reportaje, La verdad del fracaso deportivo, no es discriminación, es falta de confianza. Música. Cail destrozó los mitos redactando en estricto orden cronológico. Mencionó las anomalías del 78, el bidón de Branco del 90 y el boicot infantil en Santiago 2023. Las cifras hablaban solas, 47 infracciones versus 0. El rechazo a la comida y a los ramos de copio es perpetrado por un solo país de 41 posibles. También incluyó los descargos de Rosy, para ser justo, pero la balanza de la evidencia era lapidaria. A las pocas horas de publicado en un medio deportivo de alcance global, el artículo explotó. El hashtag Fairplay sudamericano fue tendencia mundial. Por fin alguien dice la verdad con datos duros, rezaba un tuit en España. Extraordinario periodismo de investigación, apuntaba otro desde Londres. Obviamente, desde Argentina llovieron las críticas y los insultos hacia Lennox, pero a él le daba lo mismo, su reportaje estaba blindado con datos, no con pasiones futboleras. Sonó su teléfono. Era Marcus. Pedazo de artículo, Cail. Diste en el clavo. La verdad a veces duele, Marcus, pero para eso estamos los periodistas, contestó, mirando la pantalla que se actualizaba con nuevos comentarios. De esta investigación, Cail sacó una lección imborrable. El deporte de alto rendimiento no se trata solo de quien mete más goles o quien corre más rápido, se trata de integridad y educación cívica. Lo que Chile demostró al mundo fue que, sin importar las faltas de respeto, el temple de un país serio es inquebrantable. Esa resiliencia silenciosa, la costumbre de acatar las reglas, de no morder el anzuelo de las provocaciones y respetar al adversario, es lo que genera confianza en la comunidad internacional. Y esa, a fin de cuentas, es la verdadera fortaleza que diferencia a una sede mundial de una simple anécdota. Música. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si les gustó este reportaje,